Sara saca el as de espadas de un mazo estándar de 52 cartas. Sin reemplazar la primera carta, ella procede a robar una segunda carta. Se nos pide que determinemos las siguientes probabilidades condicionales. Leemos esta primera probabilidad como una probabilidad de sacar un as dado que el as de picas ya ha sido dibujado, lo que sabemos, no tiene reemplazo. Entonces, como Sara sacó el as de picas, ella sacó esta carta aquí, y debido a que no lo reemplazó, observe que ahora quedan 51 cartas, lo que significa que ahora solo hay 51 posibles resultados. Entonces, para determinar la probabilidad de un as, dado el as de picas ya se ha dibujado, fíjate cómo quedan 3 ases restantes, estas 3 cartas aquí, y, por lo tanto, son 3 resultados favorables de un total de 51 resultados posibles. Lo que significa que la probabilidad de dibujar un as, dado el as de picas ya se ha dibujado, sin reemplazo, es 3 dividido por 51, o 3/50 primero. Expresemos también esto como un decimal y un porcentaje. Para convertir la fracción en un porcentaje, dividimos 3 por 51. A 4 decimales tenemos aproximadamente 0.0588. Y 0.0588 como porcentaje es 5.88%. Solo tenga en cuenta que la fracción es exacta, el decimal y el porcentaje se han redondeado. Ahora queremos encontrar la probabilidad de sacar una espada, de nuevo, dado que el as de espadas ya ha sido dibujado y no reemplazado. Y observe cómo, debido a que el as de picas ya ha sido dibujado, hay 12 espadas restantes. Es decir, hay 12 resultados favorables de un total de 51 resultados posibles. La probabilidad de sacar una espada, dado que el as de espadas ya se ha dibujado, es 12/50 primero o 12 dividido por 51. Lo que es un decimal a 4 decimales es aproximadamente 0.2353. Que es el 23.53%. Echemos un vistazo a 2 ejemplos más. A continuación, tenemos una probabilidad de un corazón, dado que el as de picas ya ha sido dibujado. Y nuevamente, sabemos que es sin reemplazo. Todavía hay 13 corazones en el mazo de las 51 cartas, y por lo tanto, son 13 resultados favorables de un total de 51 resultados posibles. La probabilidad de un corazón, dar el as de picas ya se ha sorteado, es igual a 13/50 primero, o 13 dividido por 51. Que es aproximadamente 0.2549. Lo cual es 25.49%. Y para el último ejemplo, se nos pide determinar la probabilidad de sacar un 2, dado que el as de picas ya ha sido dibujado y no reemplazado porque 4 de las cartas son 2. Hay 4 resultados favorables de un total de 51 resultados posibles. La probabilidad de sacar un 2, dado que ya se ha sacado un as de picas, es 4/50 primero, o 4 dividido por 51. Que como decimal es aproximadamente 0.0784. Lo cual es 7.84%. Espero que hayas encontrado esto útil.